La idea ahora sería ir un poquito más a fondo en la parte de los dos PDFs que hay que agregar en la PIT, ¿no? A las propuestas. Entonces, para eso, eh, antes que nada, explicarles por qué existen dos PDFs. El motivo es el proceso de revisión doblemente anónimo, que usualmente lo llamamos como DARP, porque son las siglas en inglés, así que vamos a decir varias veces, DARP quiere decir esto, proceso de revisión doblemente anónimo. Este proceso se está aplicando para todas las observaciones que se piden en modo fila desde la Argentina y también para los Target of Opportunity. O sea, las propuestas que se hagan para estos tipos de observaciones tienen que ir en modo DARP. Y también los tipos serían las propuestas que se presenten por el canal estándar semestral, que es el llamado a propuestas actual, y también las que se presenten para programas de respuesta rápida, o sea, fast turnaround, que se pueden presentar en cualquier momento del semestre, en cualquier mes. Tienen que cumplir con esto tanto las propuestas de los partners individuales, quiere decir de Argentina en este caso nuestro, como también las propuestas conjuntas que involucren pedidos de tiempo para Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Todas esas tienen que cumplir con estos requerimientos, que los vamos a explicar ahora. Este proceso implica que hay que adjuntar dos PDFs, que hay un botón ahí donde se pueden descargar las plantillas para cada uno de los dos PDFs. Esas plantillas están disponibles para LaTeX y también para Word. Las pueden descargar de ahí. Les muestro solamente cuáles son las de LaTeX. Allí están señaladas y fíjense que los nombres de las plantillas son distintos. Tienen un 1, que quiere decir que es el PDF número 1, y un 2, que, como se podrán imaginar, quiere decir que es el PDF número 2. Bueno, ¿qué hay en cada PDF? El PDF número 1 es el que es anónimo. Y ahí contiene la justificación científica, el diseño experimental, la descripción técnica, el plan para banda 3, la justificación de la duplicación de targets y los ejemplos de la calculadora de tiempo de integración, la ITC. El PDF número 2 contiene la información sobre el equipo, o sea, el team, el grupo de trabajo, las publicaciones, el uso de otras facilidades y recursos y el uso previo de Gemini. Eso es lo que va en cada uno. ¿Qué significa la anonimización? La idea ahora sería darles algunas guías, ya lo hemos hecho otras veces, pero nos pareció que convenía reiterar esto porque es muy importante. Algunas líneas de cómo anonimizar las propuestas. Esto que les voy a mostrar está todo tomado de la página web de la Oficina Gemini de Canadá. El link es ese que está ahí abajo, que es larguísimo, obviamente, pero si ustedes van al llamado, al documento que les enviamos junto con el llamado a propuestas, ahí está este link también. Pero igual, si no lo encuentran, se lo olvidan, escríbanos y se lo mandamos. Las reglas fundamentales para la anonimización es no mencionarse a uno mismo, básicamente, indicando que uno es el autor de la propuesta. Esa es la regla básica. Por ejemplo, no usar expresiones como en mi trabajo previo, y uno pone a continuación cuál es ese trabajo previo, o tampoco poner nuestro análisis precedente demuestra que no hacer ese tipo de afirmaciones. Otra cosa muy importante es cuando uno cita referencias de uno mismo, cuando está citando trabajos de uno mismo, hacerlo usando una tercera persona, escribir en lo que en inglés se llama Third Person Neutral Wording, que es eso que está escrito ahí. Por ejemplo, en lugar de poner, como hemos mostrado en nuestros trabajos previos, y uno a continuación pone entre paréntesis, yo soy John Doe y escribo Doe et al 2021. Bueno, no hacer eso. Lo mismo
Eso se puede decir, pero con el fraseo que está a continuación. Que yo puse todo esto en inglés porque como vamos a tener que escribir en inglés, me parece que es más práctico verlo cómo se hace en inglés. Entonces, eso en inglés se puede poner así como dice ahí. As previously shown, y entre paréntesis, Dow et al. 2021. O sea, como mostraron previamente Dow et al. Dow soy yo que estoy escribiendo la propuesta, pero escribo de mí mismo como si yo estuviera hablando de otra persona. Ese es el truco. Hablar de uno mismo en tercera persona, como si estuviera hablando de otro. Hay problemas a veces cuando el pedido de tiempo es para una tesis. Bueno, ahí hay que tener cuidado de no identificar a los estudiantes. Como dice ahí, por ejemplo, evitar frases del tipo, estas observaciones serán analizadas y modeladas como parte del trabajo de doctorado de fulano de tal, IM Observe, en este caso. No hay que hacer eso porque queda claro para quién es esta propuesta. Hay que usar una frase anónima como la que propone abajo, por ejemplo. These observations will be analyzed and modeled as a significant component of two doctoral theses. No se dice de quién son esas tesis. Pero se dice que se van a usar para tesis, porque eso sí es importante. Otro problema que se plantea, a veces uno está pidiendo tiempo para continuar, analizar, profundizar trabajos previos que hizo usando bases de datos que son exclusivas de un cierto grupo o usando datos que todavía no se publicaron, pero que uno ya los tiene o el grupo ya los tiene, o hallazgos que uno hizo y todavía no los publicó, por lo tanto no los puede citar. Entonces, en ese caso, hay que tener mucho cuidado y usar frases como las que proponen ahí, por ejemplo, obtained in private communication. O sea, que esos datos a los que yo estoy haciendo alusión, ese trabajo que quiero continuar, yo lo obtuve de una comunicación privada o from private consultation. Consulté a alguien que me dijo que se sabe tal cosa de este cúmulo. Esa sería la manera de evitar esos datos que no están publicados. O cosas como, por ejemplo, uno muestra una figura que todavía no está publicada y dice, bueno, esta figura la obtuvimos como una gentil comunicación privada de otro investigador. Esas cosas se pueden hacer. Otra cosa, cuando uno se refiere a programas de observación previos en cualquier observatorio, evitar hacerlo de una manera que permita inmediatamente identificar quién está escribiendo. Como por ejemplo, no hay que escribir una frase como esta. We observe another cluster similar to the one we are proposing under Gemini program GXXX. Porque ahí claramente estoy diciendo que nosotros observamos ese clúster en ese programa. Y el programa, si uno entra a la base de datos de Gemini, tiene el nombre de quien es el investigador principal de ese programa. En cambio, sí se puede escribir algo como esto. Gemini program GXXX has observed this target in the past. Aquel programa, que no sé de quién es, no me importa, no lo digo, aquel programa ya observó este target, pero no lo relaciono conmigo que estoy escribiendo. Otro ejemplo, por ejemplo, targets que se observaron en relevamientos hechos con otras facilidades o que son targets of opportunity. Hay que evitar expresiones como esta. Nuestros targets fueron seleccionados de nuestro survey y poner en cambio cosas como lo que dice abajo. Our targets were selected from the Imagine Survey de esta región que se realizó con el programa tal. Como si fuera una cosa que hicieron otras personas.
Lo mismo para propuestas aceptadas, pero de las cuales nosotros todavía no recibimos los datos. ¿Qué puede pasar? Justamente con Gemini. Presenté una propuesta en Gemini y todavía no tengo los datos, pero necesito referirme a esa propuesta. Entonces uno puede hacerlo como dice ahí. This data will complement the NIRS spec data to be acquired by, podría ser to be acquired by Gemini. No, la cuestión es nunca decir que uno es el propietario, el titular, el investigador principal de ese programa. Otra cosa, no incluir nombres de personas asociadas con la propuesta o con las organizaciones afiliadas de esa persona, en no poner esas cosas ni en los headers, ni en las notas al pie, ni en los diagramas, ni en las figuras que se ponen en la propuesta. Hay que tener cuidado también con eso, con los captions de las figuras. Otras ideas. Revisar bien si uno está volviendo a enviar una propuesta que ya envió antes, en los tiempos en que no existía esto del DARP, entonces, bueno, no copiar y pegar. Leer con cuidado todo porque fácilmente uno puede cometer estos errores. Y otra cosa importante, la última, si estamos enviando una propuesta con coinvestigadores de otros países en los cuales rige el DARP, ¿no? Entonces todos nos tenemos que regir por el DARP. ¿Está bien? La regla es esta. Si en la propuesta se pide tiempo de un país donde se usa el DARP, la propuesta tiene que ser anónima. Ustedes saben, los países donde se usa el DARP son Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Si uno pide, por ejemplo, tiempo en una propuesta que pide tiempo también de Chile, ¿no? En ese caso, si pide tiempo de Argentina y de Chile, la propuesta tiene que ser anónima. No importa que en Chile no usen este proceso de anonimización, porque el TAC de Argentina va a usarlo. Entonces el TAC de Argentina podría rechazar su propuesta porque no cumple con la anonimización. Incluso si el investigador principal es chileno, no importa. Si se pide tiempo de Argentina, la propuesta tiene que ser anónima. ¿Cómo funciona esto en la práctica? ¿No? Para que tengan una idea de lo que pasa después con su propuesta. ¿Cómo la va a ver el NTAC de Argentina? El NTAC ahora ya empezó a trabajar como en dos etapas, en dos rondas, digamos así, ¿no? En una primera ronda, el NTAC se reúne y establece ciertos criterios generales de cómo va a evaluar. Entre esos criterios ya decide qué va a hacer en el caso de que alguien no cumpla con la anonimización. ¿Sí? A continuación, el NTAC recibe solamente el primer PDF, el que es anónimo. Bien. Y lo primero que hace es controlar que se cumpla con los criterios de anonimización. Si el NTAC encuentra que una de las propuestas no cumple con esos criterios, puede decidir rechazarla, ¿sí? De acuerdo a los criterios que haya establecido antes. Pero puede hacerlo y de hecho ya lo hizo acá en Argentina. Después que controló eso, recién empieza a evaluar las propuestas desde el punto de vista científico. Y en base a eso, a los criterios científicos, establece un ranking preliminar. Una vez que ya está hecho el ranking preliminar, se lo envía al coordinador de la oficina Gemini, para que lo vea que lo hicieron, y ahí el coordinador de la oficina le manda al NTAC el segundo PDF, donde están los nombres. Y una vez visto eso, el NTAC, en base a los criterios que estableció al principio, decide si quiere hacer alguna pequeña modificación en el ranking. Y luego establece ya el ranking definitivo.
O sea, la información nominal con nombre y apellido de los miembros del equipo y de los antecedentes se usa solamente para hacer pequeñas modificaciones al ranking. ¿Qué pasa cuando hay una infracción a la anonimización? ¿Qué se hace? Bueno, si son graves, los evaluadores, o sea, los miembros del NTAC, las señalan, en primer lugar, dicen, acá hay una falla en la anonimización, y se la comunican al resto del NTAC. Y ahí, como les decía, el NTAC puede decir, bueno, entonces esta propuesta ya ni siquiera la evaluamos desde el punto de vista científico. No se evalúa, se rechaza, va para atrás en ese momento, antes de la evaluación científica. Si no son graves, o sea, si son leves, de todos modos, los evaluadores las van a señalar y se le va a advertir al investigador principal. Se le va a decir, mire, que esta propuesta acá tiene una falla en la anonimización, con la idea de que en el futuro no cometa esos errores. ¿Cuáles serían las fallas graves? Las fallas graves son cuando en esas secciones, en el PDF1, que debería ser anónimo, se nombra directamente a uno mismo o a un trabajo previo, un trabajo en curso o un trabajo futuro, indicando que es propio. Ya, los ejemplos que pusimos antes, ¿no? O cuando uno se nombra a uno mismo o a los coinvestigadores o a un trabajo previo, en curso o futuro, indicando que ese trabajo es propio o es de alguno de los coinvestigadores. Esas son las infracciones graves que pueden ocasionar el rechazo de la propuesta. Les pongo un par de ejemplos para que vean. Estas son propuestas que fueron rechazadas, no se evaluaron. En la sección de diseño experimental, una propuesta decía algo así como, obviamente yo modifiqué para que esto no se pueda identificar tampoco, pero decía algo así como, as a secondary goal, we will perform una cierta técnica under the support of John Donne, Juan Pérez, Dorival Caymmi, all of them co-eyes of this proposal. Claramente se decía quiénes eran los co-investigadores de la propuesta. Obviamente fue rechazada. O esta otra que decía, tenía una frase que decía, as we already did for el instrumento X, para los espectros del instrumento X, y entre paréntesis ponía, Dow et al. 2020b. O sea, esa frase, we already did for instrument and spectra, Dow et al. Lo hicimos nosotros, quiere decir que ese paper es nuestro. También se rechazó. O esta otra. In this case, we plan to use our own line list in the HK band. Entre paréntesis, EG, Dow et al., Pérez et al., Nivels et al. Eso que dice ahí, we plan to use our own line list. Y EG quiere decir que es esta, ¿no? Las que están acá. O sea que si esas listas son nuestras, nosotros somos los autores de esos papers. Esto es lo que hay que evitar hacer. Bien. Ahora una revisión así general de lo que serían las secciones del PDF1. Rápidamente vamos a revisar cada una y dar algunos así tips, consejos en base a todo lo que hemos visto en estos años. Consejos generales, que he recogido también de gente que estuvo hace muchos años en la oficina GEM. Número 1, que la presentación sea perfecta. Nunca lo vamos a lograr, pero hay que tender a eso. O sea, la presentación, la prolijidad, la claridad, hay que tratar de que sea perfecta. Corregir la ortografía. Existen correctores ortográficos, pero curiosamente hay algunas personas que nos olvidamos de correr el corrector o de activarlo, entonces es muy desagradable cuando uno lee propuestas con errores graves de ortografía y además en algunos casos puede conducir a errores graves.
Leer los documentos del llamado. Es fácilmente verificable que los PI que leen los documentos que envía la oficina Gemini son muy pocos. Bueno, les aconsejamos leerlos porque se evitan muchos errores leyéndolos. Cuarto, escribir la propuesta con tiempo. Todos los demás problemas se evitan grandemente si uno escribe las propuestas con tiempo. Otra cosa importantísima que también ayuda a solucionar todos los otros problemas es que los colaboradores lean la propuesta con tiempo. No enviárselas, obviamente, la mañana que cierra el llamado, decir, esto hay que mandarlo a las 5 de la tarde. Evitemos eso. ¿Está bien? Bueno, en caso de duda, si ustedes tienen una duda, leen la documentación, no les queda claro, van a la página de Gemini, no entienden, ¿qué es lo mejor que pueden hacer? Escribirle a la oficina Gemini. A esa dirección, gemini@gemini.edu.ar. Nosotros hace muchos años que vemos propuestas, sabemos cómo funciona todo el sistema, fácilmente les podemos dar alguna ayuda si hace falta. Y estamos para eso, es nuestro trabajo, así que lo hacemos con mucho gusto. ¿Qué tiene que contener cada sección? Esto lo voy a hacer muy rápido, está incluido al comienzo de cada sección en las plantillas de LaTeX, está escrito. La justificación científica, lo más importante, solamente puede ocupar una página de texto y no hay que pasarse ni siquiera en una línea, más 2 páginas para figuras y referencias. O sea, en esas 2 páginas tienen que entrar todas las figuras y las referencias bibliográficas. Y no pueden ser más de 3 figuras. 3 figuras o menos. ¿Qué hay que poner ahí? Número 1, el contexto científico. O sea, presentar el tema de investigación con información que permita interpretar todo el resto de la justificación. Segunda cosa, ¿cuál es la relevancia del problema que queremos atacar? O sea, tratar de alguna manera de dar una medida de la importancia relativa de este problema dentro del contexto del tema de investigación. Explicar cuáles son los objetivos, el objetivo general que queremos cumplir, que obviamente está relacionado con el problema que planteamos, y cuáles son los objetivos específicos, o sea, las partes, podemos pensarlo, del objetivo general que vamos a atacar ahora. El impacto de la propuesta. El impacto quiere decir una medida relativa de la importancia de los objetivos. ¿Qué tan importantes son y por qué, obviamente, esos objetivos para llegar a resolver el problema que estamos planteando? ¿Está? El impacto es la medida de la importancia de los objetivos. Y por último, recordad que las referencias bibliográficas, la función que tienen acá es sostener el texto, fundamentar el texto de la justificación. Este no es el lugar para poner los antecedentes de uno mismo o del grupo al que pertenece. Hay que pensar la justificación científica como un pequeño paper. Entonces, estas referencias serían las referencias que pondríamos en un paper, que obviamente pueden ser también a trabajos nuestros, pero pueden ser en general de otros. Diseño experimental. Fundamental, una página de texto, solo una página de texto sin figuras. ¿Qué tiene que contener? Para empezar, una presentación de la muestra, o sea, los targets que yo elijo. ¿Por qué selecciono estos targets en particular? Segundo, la estrategia, o sea, describir qué es lo que vamos a medir con esos datos, qué variables astrofísicas vamos a medir y cómo a partir de esas variables astrofísicas vamos a extraer información para un análisis. Las herramientas de análisis que vamos a usar. Por ejemplo, vamos a ajustar perfiles gaussianos a las líneas espectrales.
Ese sería un tipo de herramienta de análisis. No herramientas de reducción. El diseño experimental no se refiere tanto a cómo voy a reducir, sino a cómo voy a analizar las cosas. Y por último, cómo va a contribuir estos targets que estoy haciendo con este tipo de análisis que voy a hacer, cómo van a contribuir a alcanzar el objetivo general que planteamos en la justificación científica. Obviamente, estos son algunos tips. ¿Está bien? Este tema es amplísimo y podríamos hablar un rato largo, pero bueno, algunas ideas. La descripción técnica. De nuevo, solamente una página, solamente texto. ¿Qué tiene que contener? Bueno, hay que justificar la configuración instrumental. ¿Por qué voy a usar este instrumento en este telescopio? ¿Por qué ese en particular? El instrumento, el telescopio y toda la configuración del instrumento, ¿no? El modo, los filtros, supongamos si es modo imagen, las redes que voy a usar. O sea, explicar todo eso. ¿Por qué esa configuración? Decirla, obviamente, decirla con palabras. Por más que yo ya la seleccioné en la PIT, acá tengo que decir con palabras. Voy a usar esta red con este ángulo para obtener el espectro. Eso es fundamental. Y las condiciones de observación también. Yo ya dije que necesito una relación señal-ruido de tanto. Eso lo puedo alcanzar con este tiempo de exposición en estas condiciones de observación. Y justificar, si por ejemplo yo digo que necesito tiempo oscuro, ¿por qué? Puede ser simplemente porque si no, no alcanzo la señal ruido. Es muy importante acá especificar claramente el tiempo total requerido, el tiempo total, ¿está bien? El mismo tiempo que pusimos en la PIT suma, el program time que yo le pongo, más las night time partner calibrations. Bueno, esa suma, ese tiempo total, ponerlo acá, explícitamente. Lo mismo para el tiempo mínimo requerido, para qué lo voy a usar. Y también, si yo pido tiempo, por ejemplo, en Gemini Norte y Gemini Sur, explicar cuál es el tiempo total en cada telescopio y el tiempo mínimo en cada telescopio. Un plan para banda 3 que tiene que ocupar a lo sumo media página, empezando por indicar explícitamente si consideramos o no que es aceptable para banda 3. Las condiciones para banda 3 tienen que ser IQ 85, CC 70 o peores. Pueden ser peores que eso, pero no mejores. Y no hay restricciones en cuanto a oscuridad del cielo, sky background, y vapor de agua. Indicar explícitamente si en la banda 3 yo voy a cambiar la configuración instrumental con respecto a la banda 1 y 2. Hay que decirlo, ¿qué es lo que voy a cambiar? Detallar, si son varios partners, una propuesta conjunta, detallar cuánto tiempo solicito en banda 3 para cada partner. Y lo mismo con el tiempo mínimo, indicar claramente cuál sería el tiempo mínimo en banda 3. La siguiente sección es justificar la duplicación de targets. La PIT, si ustedes se fijan, detecta, si ustedes ponen un target que ya fue observado, les aparece un puntito rojo ahí que dice, este target ya se observó. En esos casos hay que justificar, decir, ¿por qué este target Gemini tiene que observarlo otra vez? Por ejemplo, porque se observó con otro instrumento antes, no se observó con este instrumento. O se observó en un filtro determinado y nosotros estamos pidiendo otro filtro. Algo hay que decir. Ahí hay que tener cuidado con la anonimización cuando uno hace eso, ¿no? Y por último, los ejemplos de la ITC, que son imprescindibles. Si no hay ejemplos de la ITC, la evaluación técnica es negativa, es mala. Tiene que haber ejemplos de la ITC. Si no, también, este es un motivo de rechazo de la propuesta, establecido por Gemini a nivel internacional. Tiene que haber ejemplos de la ITC
adjuntos. Y si incluyen varios, nosotros se lo agradecemos de la oficina, de la parte técnica, porque puede ser que ustedes estén pidiendo varias configuraciones distintas o que quieran demostrar que con targets de diferente magnitud, de diferente brillo, igual alcanzan la señal ruido. Entonces, pueden incluir varias y eso está bueno que lo hagan. Y ahora, muy rápidamente, las secciones del PDF 2, que es el que no es anónimo. Este empieza justamente con la información del equipo de trabajo. Les recomendamos que aprovechen esta sección para poner todo lo que les parezca que es relevante. Los roles de cada uno de los miembros del equipo, o sea, qué tareas cumple, qué experticia tiene, qué sabe hacer, de dónde viene, cuál es su background, qué recursos tienen para trabajar, ¿no? Si tienen una supercomputadora, por ejemplo, puede ser interesante. Si son muchos COAIs, no es necesario informar sobre cada uno. También se puede hacer también en términos generales. También se puede detallar un poquito más la historia del proyecto, explicar. Estamos haciendo un atlas que lo venimos observando desde hace 5 años. Bueno, esto es una parte de eso. Se puede explicar que esto va a ser para la tesis de fulano y de mengano y qué es lo que va a ir a la tesis de cada uno. Todo eso se puede poner. Por eso les recomendamos aprovechar esa sección que es nueva. Antes no existía. Las publicaciones, acá sí. Acá es donde van las publicaciones del equipo, de los miembros del grupo. El PI y los COIs, que son las que sostienen en algún sentido la propuesta, ¿no? Entonces ahí sí se pueden poner todas. El uso de otras facilidades o recursos. Esto es muy importante para Gemini, saber si estos datos se complementan con datos de otros observatorios, de otros telescopios, instrumentos tanto de tierra como espaciales. Si hay ese tipo de complementariedad, se puede contar. Si esto que se está pidiendo puede ser útil para futuras propuestas en Gemini o en otros instrumentos. También a Gemini le interesa mucho hoy en día conocer todo esto. Y es importante para el futuro de Gemini como Gemini global, internacional. Y después, esta sección es también la que se puede usar para indicar los financiamientos que uno tiene, de recursos, becas, proyectos, eh, por ejemplo, para hacer el procesamiento de los datos, el análisis, las publicaciones. ¿Quién va a financiar todo eso? ¿Cómo se está financiando? Obviamente, si son investigadores de CONICET, se sabe lo que tiene un investigador de CONICET, pero hay otras cosas, ¿no? Como sobre todo financiamientos de proyectos o becas para tesis, por ejemplo, que se pueden poner acá. Y por último, hay dos tablitas ahora para el uso previo de Gemini. Hay la vieja tabla de siempre, que es esa que está ahí abajo, que dice la referencia de los programas que ya se obtuvieron, cuánto tiempo se le otorgó a ese programa, qué porcentaje de los datos fueron útiles y en cuál es el estado de esos datos, ¿no? O sea, si ya fueron reducidos o no, si dieron lugar a una publicación, qué publicación o no, algo sobre el estado de los datos. Y una tabla nueva que se agregó ahora, que es sobre las tesis. Ahí se puede resumir la información de los tesistas involucrados en la tesis. Nombre, el grado al que está aspirando, o sea, es una tesis para el doctorado o para la licenciatura, y el título de la tesis. Y bueno, y con eso concluyen los PDF y concluye también lo que quería decir.